Barrendero gana la lotería y engaña a su esposa para no dividir el premio, pero descubre un secreto impactante el día del divorcio. José estaba de pie frente a un espejo roto en el pequeño baño de su humilde casa, con el billete de lotería en la mano, temblando. El corazón le latía con fuerza, como si en cualquier momento fuera a estallar. Sus ojos no podían dejar de mirar esos números que, hasta hacía unos minutos, no significaban nada para él. Pero ahora, esos números eran la clave para una vida que nunca había imaginado. Una vida lejos de la basura que recogía todas las mañanas. Podía escuchar la voz de María en la cocina, tarareando una vieja canción mientras preparaba el desayuno. No sabía que su vida, tal como la conocían, estaba a punto de cambiar para siempre. De repente, una idea oscura cruzó por la mente de José. ¿Y si no le decía nada? ¿Y si se quedaba con todo el dinero para él solo? La tentación de una vida de lujos y comodidades era demasiado fuerte. Mientras apretaba el billete en su puño, decidió que por primera vez en su vida se pondría a sí mismo en primer lugar. Pero en ese mismo momento, mientras una sonrisa amarga se dibujaba en su rostro, no tenía idea de que esta decisión lo llevaría a una espiral de mentiras y engaños que lo arrastrarían hacia un destino que nunca podría haber previsto. Prepárate para emocionarte con esta historia conmovedora que vamos a acompañar. El sol brillaba sobre Puebla en una mañana que prometía ser como cualquier otra. José, un hombre de 55 años, con el rostro curtido por años de trabajo duro, empujaba su carretilla mientras sus pies se movían con una rutina casi automática. La escoba en su mano se deslizaba de un lado a otro de la calle, levantando pequeñas nubes de polvo que se disipaban en el aire caliente. «No sé cómo lo haces, José», comentó Pedro, su compañero de trabajo, un hombre de unos 40 años, de complexión robusta y siempre con una sonrisa en los labios. «Yo no podría mantenerme tan optimista con los problemas que todos cargamos». José sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Es la vida, Pedro. No hay otra opción más que seguir adelante». En la mente de José, sin embargo, se mezclaban pensamientos de preocupación. María, su esposa, llevaba semanas quejándose de dolores en las articulaciones, pero se negaba a ir al médico por temor a gastar lo poco que tenían. Su hija Ana, una joven de 25 años con sueños grandes pero recursos limitados, había tenido que abandonar sus estudios en la universidad para ayudar con los gastos de la casa. La situación era cada vez más difícil y la esperanza parecía un lujo que ya no podían permitirse. Mientras conversaba con Pedro, la mirada de José cayó sobre algo que brillaba ligeramente en el suelo, atrapando la luz del sol. Se agachó y recogió un billete de lotería arrugado que, al desempolvarlo, reconoció como uno que él mismo había comprado días atrás. «Mira eso, se te cayó el boleto de la esperanza, José», bromeó Pedro. José rió, pero su risa se apagó rápidamente cuando decidió echar un vistazo a los números. Por un momento el mundo se detuvo. Los números que había marcado al azar, sin pensarlo mucho, coincidían con los ganadores del sorteo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras releía los números una y otra vez, incapaz de creer lo que veía. «Pedro, tengo que ir al baño», dijo de repente, guardando el billete en el bolsillo interior de su camisa. Pedro lo miró con extrañeza, pero asintió mientras José se alejaba apresuradamente. Al llegar a un rincón solitario, José sacó el billete de nuevo. No había duda alguna. Era el ganador de una suma millonaria, una cantidad que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. Pero en ese momento, en lugar de sentir alegría o alivio, lo único que sintió fue un profundo pánico. José caminó hacia su casa con una mezcla de emociones en su pecho: alegría, miedo, ansiedad y algo más oscuro que no podía identificar del todo. Cuando abrió la puerta, María lo saludó con su habitual calidez, pero José apenas pudo responderle. «¿Estás bien, José? Pareces nervioso», le preguntó ella, acercándose para darle un beso en la mejilla. Sí, solo. «Fue un día largo en el trabajo», respondió José, intentando sonar natural, pero sintiendo cómo sus palabras se quedaban cortas. María no estaba convencida, pero decidió no insistir. José, por su parte, no dejaba de pensar en lo que acababa de descubrir. ¿Cómo podría ocultarlo? ¿Y si María se enteraba? ¿Y si exigía su parte? No quería compartir el dinero. Sentía, en lo más profundo de su ser, que se lo merecía más que nadie. Había trabajado toda su vida sin descanso, sin lujos, sin más recompensa que el pan de cada día. Ahora, con ese dinero, podía vivir como siempre había soñado.
pero para hacerlo tendría que mantener el secreto. Esa noche, mientras María dormía a su lado, José no pudo cerrar los ojos. Las sombras en la habitación parecían susurrar sus temores, y la oscuridad que lo rodeaba le hizo sentir el peso de su decisión. No podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia esposa. Mañana será diferente, se dijo a sí mismo, girando en la cama con la esperanza de que el sueño lo alcanzara. Pero la preocupación no lo dejó en paz. En la oscuridad de la noche, José se levantó sigilosamente. María dormía profundamente, ajena a los pensamientos que atormentaban a su esposo. José salió de la habitación y con cuidado buscó un escondite en la casa donde pudiera guardar el billete. Finalmente lo metió dentro de una vieja caja de herramientas en el cobertizo del patio trasero, un lugar donde María nunca tendría razón para buscar. Con el billete asegurado, José empezó a trazar un plan. Necesitaba sacar el dinero de forma discreta, sin levantar sospechas. Tendría que ser cuidadoso, moverlo en pequeñas cantidades, cambiar su apariencia para que nadie lo reconociera en los bancos. La idea de engañar a María le producía una punzada de culpa, pero el miedo a perderlo todo era mayor. Los días siguientes fueron tensos. José se volvía cada vez más distante, evitando el contacto con María y Ana. Cada vez que ellas intentaban hablar con él, respondía con monosílabos o simplemente cambiaba de tema. María, aunque preocupada, no entendía el porqué del cambio en su esposo, pero no podía evitar sentir que algo iba terriblemente mal. Así, el premio que prometía una nueva vida se convirtió en una carga pesada, y la relación entre José y María empezó a resquebrajarse, sin que ella supiera el verdadero motivo. Mientras tanto, el secreto que José guardaba con tanto celo comenzaba a devorar su tranquilidad, llevándolo por un camino del que no habría retorno. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de la pequeña cocina cuando María sirvió el desayuno. Las tortillas estaban perfectamente doradas, el café humeante y una suave melodía sonaba en el fondo, algo que solía calmar los ánimos al inicio del día. Sin embargo, aquella mañana había una tensión en el aire que María no podía ignorar. José estaba sentado a la mesa, pero no era el mismo. Movía el tenedor en su plato de frijoles refritos y huevos revueltos, pero no comía. Parecía estar atrapado en sus pensamientos, con la mirada perdida en algún punto indeterminado de la mesa. ¿Te sientes bien, José?, preguntó María, tratando de ocultar su preocupación detrás de una sonrisa. José levantó la vista por un momento, apenas lo suficiente para encontrarse con los ojos de María. Sí, estoy bien. Solo un poco cansado, eso es todo, respondió con voz monótona antes de volver a concentrarse en su plato. María observó cómo él volvía a evadir el contacto visual, algo que no era propio de su marido. José siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero solía ser cálido y atento con ella. Ahora parecía haber una barrera invisible que los separaba, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Si hay algo que quieras contarme, insistió ella suavemente, extendiendo una mano hacia él. No es nada, María. De verdad, no te preocupes, dijo José, casi cortante, apartando su mano como si fuera una intrusión. Se levantó bruscamente de la mesa, dejando su comida casi intacta. Me tengo que ir, el trabajo no espera. María lo observó salir con pasos apresurados. No era la primera vez en la semana que notaba este comportamiento en su esposo. José había estado más callado, más reservado, como si algo lo estuviera atormentando, pero él se negaba a hablar. La inquietud de María creció. Decidió no insistir, convencida de que tal vez se trataba solo del cansancio, pero no pudo evitar un mal presentimiento. Algo en su interior le decía que José le estaba ocultando algo, y la semilla de la duda comenzó a germinar en su corazón. El camino a la ciudad vecina era una serpentina de asfalto que atravesaba paisajes áridos y montañas. José conducía su vieja camioneta con las manos aferradas al volante, sus nudillos blancos por la tensión. Las llantas chirriaban en las curvas cerradas, pero él apenas notaba el peligro. Su mente estaba ocupada con un único pensamiento: cómo mantener su secreto a salvo. Después de casi una hora llegó a la pequeña sucursal bancaria en un pueblo donde nadie lo conocía. Aparcó lejos de la entrada, asegurándose de no ser visto por nadie que pudiera reconocerlo. Entró al banco con una expresión tensa, como si llevara el peso de un crimen en sus hombros. Había esperado que la emoción de tener tanto dinero lo llenara de alegría, pero en su lugar sentía una constante ansiedad.
La cajera lo atendió con cortesía, pero José no pudo evitar sentirse observado. «Quiero hacer un retiro», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Claro, señor. ¿Cuánto desea retirar?», preguntó la joven, sin levantar la vista de la pantalla. José tragó saliva. 50,000 pesos, respondió, sintiendo una punzada de culpa al decirlo. La cajera no hizo ningún comentario, pero sus ojos se abrieron un poco más al ver la cantidad. Aún así, cumplió con su deber sin hacer preguntas. Mientras contaba el dinero, José miraba hacia todos lados, inquieto, como si esperara que en cualquier momento alguien lo confrontara. Cuando finalmente tuvo el dinero en sus manos, lo guardó apresuradamente en un maletín y salió del banco sin mirar atrás. Manejaba de regreso con el corazón acelerado. Al llegar a casa, fue directo al cobertizo donde había escondido el billete de lotería y allí guardó el dinero en un pequeño cofre que había comprado en secreto. Con el dinero asegurado, José comenzó a cambiar poco a poco. Empezó a comprarse ropa nueva, camisas de mejor calidad, zapatos que no se deshacían en las suelas al caminar. Visitaba restaurantes en la ciudad, lugares a los que jamás se habría atrevido a entrar antes. Cada compra era un recordatorio de lo que ahora poseía, y con cada nuevo lujo su ego crecía. Sin embargo, para María y Ana, nada parecía haber cambiado. José se aseguraba de mantener las apariencias en casa, gastando solo en sí mismo y alejándose cada vez más de su familia. María estaba ordenando la ropa de José cuando notó la primera señal. Una camisa nueva, con el aroma aún fresco de la tienda, colgaba en el armario. La había visto antes, cuando salió al mercado en la ciudad y pasó frente a una boutique de ropa cara. María no podía comprender cómo José podía permitirse ese tipo de gasto. Él siempre había sido ahorrativo y nunca se había interesado en gastar dinero en ropa cara. Durante los días siguientes, María notó más cambios. José se iba temprano y volvía tarde, y cuando estaba en casa evitaba hablar de dinero. María intentó abordar el tema discretamente, pero él siempre encontraba una excusa para cambiar de conversación. Una noche, mientras cenaban en silencio, María no pudo más y decidió preguntar directamente. «José, ¿has estado gastando en algo que no me has contado?», preguntó con cautela. José levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas? Solo he notado algunas cosas. Camisas nuevas, zapatos. No me malinterpretes, me alegra que te cuides, pero no entiendo cómo lo estás haciendo. No hemos tenido dinero extra». José sintió un nudo en la garganta. «He estado trabajando horas extras, eso es todo». «No tienes de qué preocuparte, María», pero la mirada en los ojos de María le dijo que no estaba convencida. Aunque no lo dijo en voz alta, ella sabía que algo no encajaba. Su intuición, esa que tantas veces la había guiado, le decía que José le estaba ocultando algo, y María no podía ignorar esa sensación. El primer rastro de sospecha había echado raíces en su corazón, y aunque no quería creer que su esposo le estaba mintiendo, cada día que pasaba lo sentía más distante. Sin saberlo, María estaba comenzando a desenterrar la farsa que José había construido con tanto esfuerzo, y pronto la verdad comenzaría a salir a la luz, desatando consecuencias que ninguno de los dos podía prever. El día había sido largo y la noche caía con una brisa suave que agitaba las cortinas de la pequeña casa. María, sentada en la cama, repasaba mentalmente los eventos recientes. La distancia creciente de José, su actitud evasiva y los cambios inexplicables en su comportamiento la mantenían en un estado constante de inquietud. Sus manos, que antes se movían con destreza y confianza, ahora temblaban ligeramente mientras revisaba la ropa de José, buscando alguna señal que pudiera aclarar el misterio que la atormentaba. Fue entonces cuando, al voltear uno de los bolsillos de una chaqueta que nunca antes había visto, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Un recibo de una tienda de alta gama, un lugar que ellos jamás habrían podido permitirse visitar. María sostuvo el papel en sus manos, sus ojos recorriendo cada detalle. Era una compra reciente, y la cantidad de dinero gastada era exorbitante para su nivel de vida. José llegó más tarde esa noche, aparentemente sin preocupaciones. María intentó mantenerse serena, pero la confrontación era inevitable. Su mente estaba llena de preguntas y la ansiedad la consumía. «José, encontré esto en una de tus chaquetas», dijo, extendiendo el recibo hacia él. José, al verlo, sintió un nudo en el estómago. Sabía que tarde o temprano esto sucedería, pero no estaba preparado.
Intentó actuar con calma, aunque su voz traicionaba un leve temblor. «Ah, eso», dijo mientras tomaba el recibo. «Fue una compra con el dinero de un bono que recibí en el trabajo. No te lo mencioné porque, bueno, quise darte una sorpresa, comprar algo especial para ti y para Ana». María lo observó, buscando la verdad en sus ojos. Sin embargo, lo único que encontró fue una sombra de la persona que José solía ser. La desconfianza que había crecido dentro de ella no desapareció con esa explicación. «Un bono», repitió lentamente, asintiendo. «¿Y por qué no me dijiste nada? Siempre hemos compartido todo, José». «No quería preocuparme con cosas triviales», respondió él, evitando su mirada. «De verdad, María, no es nada. Solo quería mejorar un poco nuestras vidas». Las palabras de José flotaban en el aire, pero no lograban calmar la tormenta que se estaba formando en el corazón de María. Aunque su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal, decidió no seguir presionándolo por el momento. Pero la tensión entre ellos se hizo palpable, un muro invisible que se levantaba más alto con cada palabra no dicha, con cada verdad ocultada. Días después, José comenzó a frecuentar lugares que nunca antes había visitado. Se adentró en un mundo nuevo, lleno de lujos y excesos, clubes exclusivos, restaurantes donde el vino fluía libremente y las conversaciones giraban en torno a negocios multimillonarios, un ambiente completamente ajeno al José que María había conocido y amado. Con el dinero que había retirado, José se convirtió en alguien diferente. Adquirió trajes costosos, relojes lujosos y empezó a codearse con personas que lo veían como un nuevo miembro de su selecto círculo, sin importar de dónde venía. Cada día se sumergía más en ese estilo de vida y con cada paso que daba, se alejaba más de su familia y de la humildad que siempre había definido su existencia. Una tarde, después de un largo día de trabajo, se encontró en un restaurante de lujo, rodeado de hombres y mujeres que discutían sobre inversiones y bienes raíces. Sentado en aquella mesa, con una copa de vino caro en la mano, José se dio cuenta de que ya no sentía remordimientos. Se convenció de que merecía todo lo que ahora tenía. Había trabajado duro durante toda su vida y ahora era su turno de disfrutar. Sin embargo, con cada sorbo de vino, la arrogancia y el desprecio por su vida anterior crecían en su interior. María y Ana eran ahora un lastre, un recordatorio constante de la vida que estaba decidido a dejar atrás. En su mente comenzó a formarse una idea perturbadora: el divorcio. Si se separaba de María, no tendría que dividir su fortuna. Podría empezar una nueva vida, libre de las ataduras del pasado. María, por su parte, no pudo ignorar las señales por mucho más tiempo. Los cambios en José eran demasiado evidentes para ser ignorados. Su esposo, que solía ser un hombre sencillo y amoroso, ahora regresaba a casa tarde, con el olor a alcohol y perfume caro en la ropa. Sus manos temblaban cada vez que ella lo confrontaba, pero seguía mintiendo, pensando que podría mantener su doble vida oculta para siempre. Una noche, decidida a descubrir la verdad, María decidió seguir a José. Esperó pacientemente hasta que él salió de casa, diciendo que tenía una reunión de trabajo. Lo siguió a una distancia segura, su corazón latiendo con fuerza, mientras él conducía hacia un club exclusivo en la ciudad. Desde el otro lado de la calle, María lo vio entrar en el club, un lugar donde solo la élite podía acceder. Esperó durante horas, su mente llena de dudas y temores, hasta que finalmente lo vio salir. Pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer alta y elegante, con un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. José, con una expresión que María no reconocía, sonreía mientras la tomaba de la mano y la ayudaba a subir a un auto lujoso. La imagen se grabó en la mente de María como una cicatriz. Sentía como si el mundo se derrumbara a su alrededor. De pie en la oscuridad, María comprendió que el hombre que había amado durante tantos años ya no existía. Lo que quedaba era un extraño, un hombre consumido por la codicia y la mentira. De vuelta a casa, mientras intentaba asimilar lo que había visto, María tomó una decisión difícil pero necesaria. No podía seguir viviendo en la sombra de la mentira de José. Debía protegerse a sí misma y a su hija. Empezó a planear su salida, considerando el divorcio como la única opción para escapar del hombre en el que José se había convertido. María sabía que el camino sería difícil, pero la devastación que sentía se mezclaba con una determinación feroz. No dejaría que José la arrastrara hacia el abismo que él mismo había creado.
y aunque su corazón estaba roto, su espíritu permanecía firme, lista para enfrentar lo que viniera. La mañana era fría y gris, como si el clima presagiara la tormenta emocional que estaba por desatarse en la pequeña casa de Puebla. José se levantó temprano, con una determinación que lo hacía sentirse invencible. Había pasado los últimos días convencido de que merecía una vida mejor, una vida libre de las responsabilidades que ahora veía como cadenas que lo ataban a un pasado del cual quería escapar. María estaba en la cocina, preparando el desayuno como cada mañana. Sus movimientos eran automáticos, pero su mente estaba ocupada en los eventos de las noches anteriores. Las imágenes de José con otra mujer, el dinero escondido y las mentiras continuas la habían mantenido despierta, dándole vueltas a un plan que aún no estaba segura de cómo ejecutar. José entró en la cocina con la frente en alto y una frialdad inusual en sus ojos. Sin preámbulos, sin rodeos, soltó las palabras que había ensayado tantas veces en su cabeza. María, he estado pensando, creo que lo mejor para ambos es que nos divorciemos. María sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor, pero no dejó que sus emociones traicionaran su semblante sereno. Ella simplemente lo miró, como si estuviera evaluando cada rincón de su alma, buscando rastros del hombre con el que había compartido su vida durante más de 30 años. ¿Divorciarnos?, respondió María, con una voz que, para sorpresa de José, no mostraba ni rastro de la sorpresa o el dolor que él esperaba. Sí, dijo José, incómodo por la falta de reacción de su esposa. Las cosas han cambiado, María. Creo que necesitamos empezar de nuevo, separados. He pensado en esto mucho tiempo y estoy seguro de que es lo correcto. José esperaba gritos, lágrimas, cualquier cosa que le hiciera sentir que aún tenía el control de la situación. Pero María, en lugar de eso, asintió lentamente. Está bien, José. Si eso es lo que quieres, acepto el divorcio. Él quedó desconcertado. ¿Acaso María lo estaba tomando tan a la ligera? ¿Acaso ella ya no lo amaba? Esa indiferencia comenzó a plantar una semilla de duda en su mente, pero su orgullo no le permitió ceder. Sin embargo, detrás de esa aceptación aparente, María ya había comenzado a tramar su siguiente movimiento. Con la ayuda de Ana, quien había observado con preocupación la transformación de su padre, María decidió que no sería una víctima pasiva de las decisiones egoístas de José. El despacho del abogado era elegante y sobrio, decorado con maderas oscuras y estanterías llenas de gruesos volúmenes legales. María y José se sentaron en sillas opuestas, cada uno con sus pensamientos lejos de ese lugar, pero enfocados en lo que estaba en juego. El abogado, un hombre de mediana edad con una expresión neutral, los observó a ambos antes de hablar. Señores, he revisado el caso, y lo más justo en estos casos es una división equitativa de los bienes. Tienen una casa, algunos ahorros, y entiendo que José ha tenido algunos ingresos extras recientemente. José se enderezó en su silla, interrumpiendo al abogado antes de que pudiera continuar. No estoy de acuerdo en dividir nada. Quiero que todo quede a mi nombre. María puede quedarse con lo que tenía antes, pero el resto es mío. Yo lo he ganado. María apretó los labios, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. No era solo la arrogancia de José lo que la molestaba, sino la injusticia de su propuesta, la falta de reconocimiento por los años de sacrificio compartido. José, intervino el abogado, intentando mantener la calma, esto no es cómo funciona la ley. María tiene derecho a la mitad de todo, especialmente si hay un ingreso que no ha sido declarado anteriormente. María observó cómo José se esforzaba por mantener la compostura. La avaricia lo había consumido tanto que ya no podía pensar con claridad. Ella sabía que era el momento de actuar. Justo cuando el abogado preparaba los documentos para que ambos firmaran, María se inclinó hacia José, su voz baja pero firme. Antes de firmar cualquier cosa, José, hay algo que necesito decirte. José, irritado por la interrupción, hizo un gesto para que continuara. Sé que me has estado mintiendo, dijo María, sacando un sobre de su bolso. Sé que escondiste el dinero de la lotería. Sé que has estado llevando una doble vida mientras Ana y yo, seguimos viviendo en la miseria. El rostro de José palideció. Sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las manos de María estaban firmes mientras colocaba el sobre la mesa, justo frente a él. Aquí están las pruebas, dijo, mientras él abría el sobre con manos temblorosas. Dentro había extractos bancarios, recibos y fotos que mostraban su vida secreta. Contraté a un investigador
y descubrí todo. La voz de María era una mezcla de dolor y determinación. José sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse, pero lo que vino después lo dejó sin palabras. «Y hay algo más, José», añadió ella con una calma sorprendente. «Yo también sabía del premio de la lotería desde el principio. Desde que encontraste ese boleto yo lo supe. Hice mis propias investigaciones. No soy tan ingenua como pensaste». El golpe fue demoledor. José quedó completamente paralizado, incapaz de articular palabra alguna. La mujer que había subestimado, la que él creía que podría engañar fácilmente, había estado 2 pasos adelante todo el tiempo. «Ahora quiero mi parte justa y no estoy dispuesta a negociar», concluyó María, mirándolo con una intensidad que lo atravesó como una daga. «Tú elegiste este camino, José. Ahora vas a vivir con las consecuencias». El silencio en la sala era ensordecedor. El abogado, testigo de la revelación, simplemente asintió, comenzando a modificar los términos del acuerdo, mientras José, devastado y sin salida, comprendía que había perdido todo, incluso antes de que empezara la batalla. José se encontraba sentado en un banco del parque, el mismo lugar donde solía descansar después de sus jornadas de trabajo como barrendero, pero ahora el paisaje tenía un aire diferente, más frío, más distante. Los árboles que antes le brindaban sombra y tranquilidad, ahora parecían inclinarse sobre él, juzgándolo con su silencio implacable. El cielo estaba nublado, reflejando el caos interno que lo consumía. Después de la revelación de María en la oficina del abogado, José había intentado por todos los medios recuperar el control de la situación, pero todo se desmoronaba a su alrededor. Había acudido a sus nuevos amigos ricos, aquellos que lo habían recibido con los brazos abiertos cuando el dinero fluía, esperando que lo ayudaran a superar esta crisis. Sin embargo, tan pronto como estos descubrieron que José ya no tenía el respaldo económico que antes lo hacía interesante, lo abandonaron sin más. «José, lo siento, pero no podemos seguir asociados», le dijo uno de ellos, un hombre de negocios que antes lo llamaba amigo en cada reunión. «No es nada personal, solo negocios». José salió de esa reunión con un nudo en la garganta, dándose cuenta de que esos amigos nunca lo habían respetado realmente. Solo habían visto en él una fuente de dinero fácil. Sus intentos de aferrarse a esa nueva vida, comprando lujos y frecuentando lugares exclusivos, se habían desvanecido tan rápido como el dinero había salido de su cuenta bancaria. Ahora, no solo estaba arruinado financieramente, sino que también había perdido el respeto de la comunidad que alguna vez lo había considerado un hombre honesto y trabajador. Mientras José caminaba por las calles de Puebla, la gente lo evitaba, algunos lo miraban con desaprobación, otros simplemente lo ignoraban. El peso de su soberbia y egoísmo lo había alejado de todo lo que realmente importaba. Si estás disfrutando de esta historia conmovedora, deja tu like y comenta abajo lo que piensas. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su obsesión por el dinero lo había llevado a traicionar a la única persona que siempre lo había apoyado, María. El sentimiento de soledad y arrepentimiento comenzaba a corroerlo por dentro, pero ahora no sabía cómo remediarlo. Mientras tanto, María había decidido no dejarse abatir por los eventos recientes. Con la ayuda de Ana, su hija, había comenzado a reconstruir su vida. Ana, siempre observadora y sabia más allá de sus años, sugirió que invirtieran parte del dinero de la lotería en un pequeño negocio comunitario. María, que siempre había soñado con tener algo propio, aceptó la idea con entusiasmo. El negocio, una tienda de productos artesanales y alimentos locales, se convirtió rápidamente en un éxito en la comunidad. María y Ana trabajaban juntas todos los días, llenando el lugar con risas y una energía positiva que atraía a los vecinos. Pronto, la tienda se convirtió en un punto de encuentro para todos, un lugar donde se compartían historias y se forjaban nuevas amistades. María, quien siempre había sido conocida por su humildad y generosidad, ganó el respeto y la admiración de todos, convirtiéndose en una figura central en la comunidad. Fue durante este tiempo que Roberto, un hombre sencillo y amable que siempre había sentido una profunda admiración por María, comenzó a acercarse más a ella. Roberto era un hombre de la misma edad que María, con una sonrisa cálida y una paciencia infinita. Había observado en silencio cómo José la había tratado y siempre había sentido que María merecía algo mejor. Un día, después de ayudarla a cerrar la tienda, Roberto se armó de valor y le confesó sus sentimientos.
María, siempre te he admirado por tu fortaleza y bondad. Sé que has pasado por momentos difíciles, pero, si me lo permites, me gustaría estar a tu lado en esta nueva etapa de tu vida. María, conmovida por la sinceridad de Roberto, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de esperanza y posibilidad de un futuro mejor. Sonrió, asintiendo levemente, sintiendo que después de tanta oscuridad, finalmente había una luz al final del túnel. Unas semanas después, José, quien ahora vivía en una pequeña habitación alquilada en un barrio decadente, decidió que debía intentar reconquistar a María. Creía que, a pesar de todo lo que había sucedido, ella todavía podría perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Se convenció a sí mismo de que su arrepentimiento era genuino y que con las palabras correctas podría recuperar lo que había perdido. José se presentó en la tienda de María una tarde, esperando encontrarla sola. Al entrar, vio a María y a Roberto conversando alegremente mientras organizaban los productos en los estantes. Sintió una punzada de celos y tristeza, pero intentó no dejar que esos sentimientos lo dominaran. «María, ¿podemos hablar?», dijo José, su voz cargada de un peso que ni siquiera él entendía por completo. María lo miró, sin sorpresa, pero con una firmeza que él no esperaba. Ella asintió y lo llevó a un rincón de la tienda, lejos de los oídos de los clientes y de Roberto, quien respetuosamente se mantuvo a distancia. «José, ya no hay nada que decir», comenzó María, su voz tranquila pero decidida. «Nuestra vida juntos terminó el día que elegiste el dinero y la mentira sobre nuestra familia. No voy a volver atrás». José trató de protestar, de argumentar que podía cambiar, que merecía una segunda oportunidad, pero María levantó una mano, silenciándolo con un gesto. «No quiero vivir en el pasado», continuó ella. «He aprendido a valorarme y ahora sé lo que merezco. Estoy reconstruyendo mi vida y no hay lugar para la persona en la que te has convertido». Con esas palabras, María dejó a José de pie, solo, mientras ella regresaba con Roberto, quien la recibió con una sonrisa cálida. José los vio salir juntos, sintiendo cómo su última esperanza se desvanecía. Se quedó allí, mirando cómo María se alejaba, comprendiendo finalmente que lo había perdido todo, no por mala suerte, sino por sus propias decisiones. La realidad de sus errores lo golpeó con fuerza, dejándolo en una soledad que él mismo había construido. María, por su parte, siguió adelante, dejando atrás el dolor y abrazando un futuro lleno de posibilidades junto a alguien que realmente la valoraba. El sol estaba comenzando a ocultarse tras las montañas que rodeaban Puebla, bañando la ciudad con una luz cálida y dorada que parecía reflejar la nueva vida de María. Junto a Roberto, había transformado una pequeña y antigua casona en un restaurante encantador. Las paredes pintadas de colores vivos, adornadas con obras de artistas locales, le daban al lugar un aire acogedor y familiar. El aroma de los platillos tradicionales mexicanos llenaba el aire, atrayendo a los comensales que, una vez que entraban, eran recibidos con la calidez de un hogar. María se movía por el restaurante con una gracia y tranquilidad que reflejaban su nueva paz interior. Estaba rodeada de personas que la apreciaban no solo por su talento culinario, sino también por su bondad y fortaleza. Mientras servía los platos o conversaba con los clientes, María irradiaba una felicidad genuina, la cual no había sentido en años. «Este lugar es un reflejo de ti, María», dijo Roberto un día, mientras ambos descansaban en una mesa después de una noche ocupada. «Cada rincón tiene un poco de tu alma». María sonrió, conmovida por las palabras de Roberto. Se sentía plena, como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar. El restaurante no solo era un negocio exitoso, era el símbolo de su nueva vida, una vida construida sobre el amor, el respeto y la honestidad. «Gracias, Roberto», respondió María tomando su mano. «No sé qué habría hecho sin ti». Roberto la miró con ternura, sus ojos reflejando la admiración y el cariño que sentía por ella. «Tú siempre has tenido la fuerza dentro de ti, María. Yo solo he estado aquí para recordártelo». Ese pequeño restaurante se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para la comunidad. Los vecinos que solían pasar desapercibidos por la vida de María, ahora la consideraban un pilar de la comunidad, un ejemplo de lo que significaba la resiliencia y la capacidad de reconstruir la vida desde cero. En otra parte de la ciudad, José caminaba cabizbajo, con la ropa desgastada y el rostro marcado por el cansancio y la desilusión.
Trabajaba en un empleo humilde, muy lejos del brillo y la ostentación a los que se había aferrado en su breve momento de fortuna. Todos los días, su rutina era la misma: salir de su pequeño y lúgubre apartamento, cumplir con sus deberes y regresar, solo, a un lugar que carecía de vida y calidez. Aquella tarde sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, hacia el restaurante de María. Lo reconoció inmediatamente por la multitud que se reunía en la entrada, esperando una mesa o simplemente disfrutando del ambiente vibrante que emanaba del lugar. Desde la acera opuesta, José se detuvo y observó en silencio. A través de las ventanas, vio a María moviéndose entre las mesas, sonriendo, conversando y repartiendo felicidad con cada gesto. Una punzada de dolor atravesó el corazón de José. Era como si una mano invisible apretara su pecho, recordándole todo lo que había perdido. Pensó en cruzar la calle, en entrar y hablar con ella, pero la idea de enfrentarla, de ver en sus ojos la consecuencia de sus acciones, lo aterrorizaba. La vergüenza y el arrepentimiento eran demasiado grandes. José dio un paso hacia adelante y luego otro, pero justo cuando estaba por cruzar la calle se detuvo. Vio a Roberto salir por la puerta principal y cómo María lo recibió con una sonrisa que hacía años no le dirigía a él. Fue en ese momento cuando comprendió que ya no había lugar para él en la vida de María. Todo lo que habían construido juntos estaba perdido, no por el destino, sino por sus propias decisiones, por su propia codicia y soberbia. Con el corazón pesado y los ojos húmedos, José dio media vuelta y se alejó. Sabía que no podía cambiar el pasado y que había perdido la única oportunidad de redimirse. Su única compañía ahora era la soledad, un castigo autoimpuesto por haber elegido el dinero sobre el amor verdadero. Esa noche, después de cerrar el restaurante, María se quedó en la terraza, mirando las estrellas. El aire fresco de la noche traía consigo el suave susurro de las hojas, y todo parecía estar en paz. Roberto se unió a ella, llevando 2 tazas de café. Se sentaron juntos, disfrutando del silencio cómodo que solo se comparte con aquellos a quienes uno ama profundamente. María reflexionó sobre todo lo que había vivido en el último año, desde el momento en que José había decidido ocultarle la verdad, hasta este presente donde contra todo pronóstico había encontrado la felicidad nuevamente. Recordó el dolor, la traición, pero también recordó cómo cada uno de esos desafíos la había hecho más fuerte, más consciente de su propio valor. ¿En qué piensas?, preguntó Roberto, tomando su mano. En lo lejos que hemos llegado, respondió María con una sonrisa serena. En lo afortunada que soy de tener esta nueva oportunidad de ser feliz. Roberto asintió, apretando suavemente su mano. El futuro es brillante, María, y está lleno de posibilidades. Ella lo miró, sintiendo una inmensa gratitud por el hombre que había estado a su lado en este nuevo capítulo. Sabía que había tomado las decisiones correctas y que finalmente estaba donde debía estar. Con Roberto a su lado y con un corazón lleno de esperanza, María se dispuso a mirar hacia adelante, segura de que lo mejor aún estaba por venir. Juntos miraron las estrellas, sabiendo que el futuro les reservaba muchas más noches como esa, llenas de promesas y de amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón y quieres apoyar al canal, suscríbete y deja tu like. Eso marca toda la diferencia y me motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti. Tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo, así que deja un comentario abajo con tu ciudad o país. No te vayas, porque la próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla y estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos pronto y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.